noches, así empieza la edición central de MBD Noticias de este lunes, abriendo semana como siempre en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. En una fecha histórica. Sí, es cierto, porque hoy justamente se cumplen 49 años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 que dio inicio a 12 años de dictadura cívico-militar y hay actividades conmemorativas en distintos lugares del país. Por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo, en Montevideo se desarrolla una concentración en la sede del PIT-CNT. A esta hora, además, comienza un conversatorio en el Palacio Legislativo, un lugar muy importante para este recuerdo, sobre los desafíos de la democracia. Por el momento no ha habido mensajes relativos al aniversario del presidente Luis Lacalle Pou, tampoco lo hubo de Presidencia de la República ni de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Los titulares tienen mucho que ver con lo que recién repasamos, pero también incluyen otros asuntos. Vamos a verlos. Instancia clave en la causa penal por el acuerdo hasta 2081 con Catunasi. Mañana declaran el ministro Luis Alberto Heber y el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés. Ante aumento de casos de virus que provoca gripe, autoridades de OPS en Uruguay exhortan a vacunarse y utilizar tapabocas. Ursea define mañana el precio de paridad de importación del combustible, un insumo que será tenido en cuenta para definir el precio en el mes de julio. La mayoría oficialista de Antel rechazó presentar recurso contra decisión del gobierno que habilitó a Cables a vender internet. Mecanismo de prevención de la tortura denuncia violencia física en centros de salud mental para personas menores en Uruguay. Transportistas turísticos se movilizaron en Punta del Este por reclamos para el sector. Definen como desesperante su situación. Sindicato de Trabajadores del Mar y Afines denunció la desaparición en el mar de un marinero de cubierta. La empresa había señalado que se había ido a su casa. El presidente del PIT-CNT aseguró que preocupa la intervención del Club Villa Española y llamó a estar alerta ante posibles desvíos autoritarios. Intendencia de Montevideo lanzó un concurso para construir un memorial dedicado a las expresas políticas víctimas del terrorismo de Estado. La pobreza y la inflación alimentan el nuevo estallido social de Ecuador que pone en jaque la continuidad del presidente Lasso. También estamos al aire a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana. Exacto, uniradio.edu.uy si lo quieren seguir a través de internet. Dijimos en el comienzo que un nuevo aniversario del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 va a ameritar distintos abordajes en el MBD Noticias Central de hoy y los móviles no son la excepción. Exacto, empezamos por ahí con nuestra compañera Mariana Abreu. ¿Cómo andan, Martín, Natalia? El saludo para todos. Así es, hoy es el aniversario del golpe de Estado cívico-militar del 27 de junio, pero también es el aniversario de la huelga general, la resistencia por parte de trabajadores y estudiantes que duró 15 días en reclamo de libertad y democracia, y por este motivo hay un acto aquí en la sede del PIT-CNT, estaba previsto para la explanada de la Universidad de la República, pero se pasó por aquí, para el resguardo de la sede de la Central, por el mal tiempo, así que hay varios oradores aquí presentes y en unos minutos nada más vamos a estar dando cuenta de esta actividad. Muchas gracias, Mariana. ¿Te parece, Natalia, si ahora vamos a otro punto de la ciudad? Exacto, nada más y nada menos que en el Palacio Legislativo. Vamos para allí con Macarena Vico. Buenas noches, Martín, Natalia. Estamos en la Sala Cunha de Figueroa, en el anexo del Palacio Legislativo, porque como ya dijeron, se conmemoran los 49 años del golpe de Estado y se organiza aquí un conversatorio sobre los desafíos de la democracia uruguaya. La actividad va a estar encabezada por la vicepresidenta Beatriz Argimón, pero también participarán legisladores de todos los partidos y además el presidente de PIT-CNT y de la Asociación de la Prensa Uruguaya. En algunos minutos vamos a estar compartiendo lo que está pasando aquí en el Palacio. Muchas gracias, Macarena. Seguimos repasando móviles de arranque en la edición de hoy. En otro punto de la ciudad, Diego Martini. Así es, compañeros, Nati y Martín, buenas tardes para ustedes. Estamos en la zona de La Teja, acá sobre la calle Laureles, en la Federación del Vidrio, porque va a haber un acto en homenaje al 27 de junio. Recordemos que acá, el 27 de junio de 1973, el mismo día que se decretó el golpe de Estado, el secretariado ejecutivo de la CNT estuvo presente acá, encabezado por su presidente del día, y se definió hacer la huelga general que duraría hasta el 11 de julio. Habrá un acto ahora, en minutos nomás, donde estará hablando el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, Gerardo Rodríguez de FANCAP y Portillo de Auto, así que en unos minutos estaremos desde aquí. Gracias, Diego. Derechos humanos ayer y también hoy. Exacto. Julieta Núñez Tomás.
¿Cómo están, compañeros? Hoy vamos a hablar del informe que están presentando en estos momentos, en estos días, en Ginebra, una delegación del Estado uruguayo y también una delegación alternativa de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, que están presentando frente a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estos informes sobre la situación justamente de los derechos políticos y civiles en Uruguay. Vamos a estar profundizando sobre algunas de las recomendaciones que se hacen en el informe alternativo, principalmente vinculados a las torturas a niños, niñas y adolescentes en centros de salud mental y a la situación de las cárceles, que es sumamente preocupante para estos organizadores. Así que vamos a estar compartiendo ahora nomás algunas cuestiones que tienen que ver con este informe. Y el 27 de junio siempre da para hablar aquí en Uruguay. Exacto. ¿Qué se dijo hoy? Bueno, nosotros discutimos en el secretariado y en la mesa representativa que si había golpe de Estado, había huelga con ocupación de lugares de trabajo. Resaltar sobre todo la resiliencia y la solidaridad entre las mujeres, por eso hablamos de, como tú decías, en cuanto a la esperanza y a la paz. Esta idea que es un insulto para la historia uruguaya, se venga de donde se venga, que es la idea de que hoy en el Uruguay hay presos políticos. Además de Caetano, hablaba también Adriana Sinola, expresa política, ya van a saber por qué, y Ricardo Vilaró, que fue dirigente sindical y estuvo en esa definición de huelga general el 27 de junio mismo, ya en la madrugada. Bien, y pasamos a otro tema momentáneamente. La bancada del Senado del Frente Amplio resolvió presentar pedidos de acceso a la información pública sobre la autorización del gobierno a 5 empresas de cable para vender Internet. Recordemos que aparte la vertiente artiguista había promovido la citación de integrantes del Poder Ejecutivo al Parlamento para que den explicaciones sobre las políticas de telecomunicaciones y en particular las decisiones que vinculan a Antel. En el tema concreto de Antel, lo que evaluamos todos los senadores es que nos falta mucha información para poder hacer una acción de convocatoria del ministro. Por lo tanto, acabamos de firmar toda la bancada un acceso de información pública porque es más rápido que el pedido de informes, que tiene que ver primero con saber si el decreto del Poder Ejecutivo, firmado por el Poder Ejecutivo, fue puesto le dio vista a Antel, porque es el ente, desde nuestro punto de vista, perjudicado. Queremos saber si le dieron vista previa, queremos conocer los contratos con los cable operadores, queremos saber los planes que los futuros adjudicatarios de la posibilidad de llevar Internet a los hogares tienen algún plan, si van a usar el coaxil, si van a usar la fibra óptica. Hay un conjunto de información muy larga que nosotros queremos tener antes de hacer la convocatoria. Bueno, Martín, también hay novedades sobre, o por lo menos planteadas por el director del Frente Amplio en Antel, Daniel La Rosa, con respecto a este tema. Sí, claro, porque La Rosa planteó en el directorio de Antel ir, como se dice, por la vía administrativa, es decir, como esa autorización a 5 empresas para que brinden servicios de Internet se dio a través de una resolución ministerial, lo que planteó La Rosa fue que se presentara justamente un recurso por esa vía ante Presidencia de la República para revocar esa decisión, pero quedó en minoría, o sea, el directorio de Antel no fue por ese camino. El jueves pasado, el directorio de Antel, integrado por La Rosa y Gabriel Gurméndez como presidente y Robert Bouvier como vicepresidente, discutieron sobre la habilitación para que las empresas de TV para abonados, Montecable, Nuevo Siglo, TCC, Corfield y Primar brinden servicios de Internet. El director por el Frente Amplio propuso presentar 5 recursos revocatorios por entender que se atenta contra el monopolio legal de Antel sobre las telecomunicaciones fijas mediante medios físicos. Además, planteó que no se le otorgó vista o consulta a Antel por ser el principal afectado. En una sesión relativamente larga, donde se me pidió un cuarto intermedio, se me argumentó en base a expresiones del ministro Paganini y la presidenta de URSEC, que son directamente involucrados y contra quien teníamos que interponer el recurso. O sea, lo que pasa es que son juez y parte en este asunto, y esa fue la única argumentación que recibí en contra. No se dio ninguna explicación, nada. No, para nada, para nada. Antel es el que tiene la legitimación activa y, por tanto, no, poca cosa, creo que
algún gremio podría hacer algo y alguna cosa más. Pero sí creo que es importante que quede claro que la argumentación que yo presenté era una argumentación de que hay una afectación directamente económica para Antel y que por tanto tenía que presentar este recurso de revocación porque además de esa afectación económica, el proceso anterior no se le dio ninguna consulta ni vista previa, cosa que es evidente que hay que hacerlo en cualquier procedimiento que afecta directamente a Antel. Además, argumenté de que el artículo 56 no implicaba otorgar licencias y menos otorgar licencias a dedo a determinados y dejar excluir a otros. Bastante arbitrario ese procedimiento, digamos. Y ahora cambiamos de tema porque el ministro Luis Alberto Heber y el prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, van a comparecer este martes, o sea, mañana, ante Fiscalía. Esto es en el marco de la indagatoria penal por presuntos ilícitos en la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a la empresa Catunasi. El fiscal Gilberto Rodríguez interrogará en las próximas horas a los 4 jerarcas del Poder Ejecutivo denunciados por la concesión del puerto de Montevideo a Catunasi, instancia en la que buscará avanzar sobre el proceso de negociación con la empresa belga. Este martes comparecerán el exministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber, hoy ministro del Interior, y el prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés. En tanto, el miércoles se presentarán el subsecretario de Transporte Juan José Olaizola y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. Uno de los puntos claves de la denuncia penal presentada por el Frente Amplio refiere a la falta de informes jurídicos y económicos que avalen el acuerdo. En su momento, el ministro Heber aseguró en el Parlamento que tenía varias consultas jurídicas que referían a los riesgos para el Estado uruguayo de un eventual litigio internacional de Catunasi. Sin embargo, esas consultas nunca aparecieron. El viernes 24, en declaraciones al diario El Observador, el prosecretario de Presidencia afirmó que esas consultas nunca se realizaron. Acá el que asesoró fui yo. Realicé un informe jurídico interno que fue una hoja de ruta de trabajo. Lo hice leyendo los libros que tengo ahí, pero nada más. Para mí era clarísimo, era mi especialidad dentro del derecho. Me dedico a esto, afirmó Ferrés. Además dijo que la empresa tenía consultas jurídicas pero que no las mostraron por el acuerdo de confidencialidad firmado entre las partes. De esta forma desmintió las declaraciones de Heber en el Parlamento. El ministro Heber nunca accedió a un informe durante el acuerdo. Después que se firmó, si tuvo un intercambio tendría que preguntarle a él. A mí me consta que antes no, porque el nulo intercambio de información era una de las cosas que se había acordado, expresó Ferrés. El jerarca aseguró que toda la documentación jurídica, incluida el acuerdo y los decretos, fue redactada por él a pedido del presidente de la República. Otro asunto, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines denunció la desaparición del trabajador Pablo Velázquez, marinero de cubierta, cuyo cuerpo sigue sin aparecer. Sí, el sindicato denuncia que la empresa demoró 6 días en aportar imágenes con respecto a la situación que generó esta búsqueda que se mantiene de la persona, del trabajador mencionado, y aparte también se denuncia desde el sindicato que no se cumplieron normativas vinculadas a la seguridad laboral. Pasan las primeras 48 horas. La familia hace la denuncia, nosotros, eso fue el sábado 18 de junio, ya desde el lunes estábamos en contacto también con prefectura, la denuncia no se puede hacer, no la pudimos hacer nosotros porque ya estaba ingresada en el sistema, no se puede hacer una denuncia por el mismo hecho 2 veces, entonces lo que se fue dando es que recién el viernes, a 6 días de cuando había ocurrido este lamentable accidente en el cual un compañero que va a subir desde el muelle a una embarcación se cae al agua, y no aparece más. Recién al 6º día nosotros podemos tener esa información por parte de la empresa, que bueno, la empresa en todo momento negaba de que hubiese habido un accidente, decía de que primero que nada presuponía que el trabajador estaba alcoholizado y que se había ido, dando a entender de que bueno, de que no había ido a trabajar y que se había ido para otro lado. Entonces, obviamente que con el correr de los días la desesperación de la familia aumentó y obviamente también nuestra insistencia a las autoridades del puerto para saber qué había pasado con este trabajador que no aparecía por ningún lado. Recién el viernes
aparece este video que lo tiene la empresa, nosotros se lo pedimos porque lo queremos ver, somos parte interesada en esto, y también se lo pide la familia, no se lo quieren entregar el video a ninguna de las partes. Volvemos a la sede del PIT-CNT. Exacto, allí está hablando la secretaria general de la Central Sindical, Elvia Pereira, y estamos en contacto con nuestra compañera Mariana Abreu. Contraponen aumento salarial a empleo. Compañeros, ¿cómo andan? Es verdad, seguimos a la sede del PIT-CNT en este acto que conmemora la huelga general del 27 de junio de 1973. Como decían, está así en la mesa Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, que va a cerrar este acto. En estos momentos está hablando Federico Kramerman, quien es representante de los trabajadores de OCE. También está en la mesa Lucía Bula, representante de los trabajadores de Antel, y el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. Los dejamos ahora con las palabras de Kramerman. Conozco el lugar que trabajo yo, desde el 2018 a la fecha que no entra gente y ya se han ido 800 trabajadores. Y con estas medidas que pueden parecer simples que estamos tomando, que es básicamente trabajar las 8 horas diarias por las que nos pagan, la OCE hoy está patas arriba. ¿Por qué? Porque ocultan la falta de personal con las horas extras, con las guardias. Y si estará patas arriba, que venimos el viernes pasado, hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo, nos citaron de urgencia para que el gobierno y el directorio de la OCE nos amenazara con decretar la esencialidad. Lo menciono porque quiero denunciarlo desde este micrófono, que hace 4 días vivimos un episodio donde se nos amenazó con el decreto de esencialidad. No tuvieron mucho eco porque nuestro conflicto en la OCE no tiene por objetivo tomar por regla en la población y que falte el agua, sino que es un problema de explicitar la política de desmantelamiento de las empresas públicas que se está llevando adelante. Y el otro gran tema, el motivo por el cual posiblemente también fuimos convocados a hablar acá, que tiene que ver con lo que muchos sabrán bajo el nombre de Proyecto Neptuno, una propuesta que hay sobre la mesa para privatizar la producción de agua potable. Basado en la idea de que Montevideo necesita más agua, idea que puede ser que podemos compartir, hay sobre la mesa una propuesta de construir una nueva planta de agua potable. Hasta aquí llegamos con lo que está pasando allí en la sede del PIT-CNT. Hablaba Federico Kramerman, dirigente de FOSE. Ahora cambiamos de tema porque este 27 de junio, o sea hoy, la Intendencia de Montevideo lanzó un concurso para anteproyectos vinculados a la construcción de un memorial en homenaje a las expresas políticas que se ubicará frente al Palacio Legislativo. El primer premio recibirá 100.000 pesos uruguayos como compra del anteproyecto por parte de la Intendencia. La convocatoria es realizada por la Intendencia de Montevideo junto al colectivo de expresas políticas de Uruguay y Crisol. Adriana Sinola, expresa política, habló del objetivo de este memorial. Resaltar sobre todo la resiliencia y la solidaridad entre las mujeres, por eso hablamos como tú decías, en cuanto a la esperanza y a la paz, confluyendo ahí todo nuestro sentir de lo vivido. Y que esté frente al Palacio Legislativo también significa para nosotras darle la magnitud nacional de lo que fue la tragedia durante esos años y hoy hacer visible nuestro aporte a la lucha. Podrán participar en el concurso profesionales o personas formadas en arquitectura, diseño, arte y comunicación y se podrá presentar de manera individual o colectiva. Se recibirán consultas hasta el 25 de julio a través de un formulario disponible en la web de la comuna. Para la Intendencia es un honor ser parte, ya lo ha sido en los otros memoriales, el de detenidos desaparecidos, el recientemente inaugurado en Punta Carretas, el otro del Penal de Libertad, no fuimos parte como institución, pero en todo caso son momentos significativos para la ciudad y para la sociedad. El 4 de agosto es el día que se recibirán las propuestas, a partir de ahora ya están publicadas todas las reglas, las bases, por lo tanto hasta esa fecha se estará trabajando, esperamos que muchos equipos desarrollando estas propuestas. El politólogo e historiador Gerardo Caetano, que estuvo hoy en Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad, dijo que es un insulto para la historia que se diga que hay presos políticos hoy en Uruguay. Además, en el marco de los 49 años, el 49 aniversario del último golpe de Estado, se mostró asombrado por lo que consideró ataques a los organismos vinculados a la justicia. Este ataque asombroso
a instituciones que tienen que ver con la justicia, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a la Fiscalía de los Delitos de Lesa Humanidad, a muchos jueces que han avanzado en esa perspectiva. Esta idea ya no peregrina, inaceptable, esta idea mentirosa, esta idea que es un insulto para la historia uruguaya, se venga de donde se venga, que es la idea de que hoy en el Uruguay hay presos políticos, cuando estamos hablando de gente imputada, sometida al debido proceso, que la justicia verá si es culpable o no. Está imputada, se le ha levantado la presunción de inocencia, se ha formalizado, bueno, de alguna manera, ante denuncias de violaciones tan ominosas a los derechos humanos como desaparición forzada de personas, como tortura, como asesinatos. Ante la cercana llegada al Parlamento del proyecto de ley de rendición de cuentas, cambiando de tema, el PIT-CNT reivindicó la importancia de que allí haya pautas de recuperación salarial en el sector público y también defendió que se incluyan proyectos para realizar obra pública. Y se criticó que, a pesar del crecimiento del Producto Bruto Interno, haya gente con hambre. Nosotros hemos planteado el 1 de mayo la necesidad de que en medio de una situación donde crece el Producto Bruto Interno, se rebaja el salario real, hay objetivamente una transferencia desde los ingresos de los más vulnerables hacia los más poderosos, que esto se puede hasta demostrar estadísticamente. Bueno, haya un Estado contracíclico, digamos, que invierta, que trabaje en obra pública, que permita la recuperación del salario real de los trabajadores públicos, que ubique, digamos, en este concepto de inversión cuestiones que hacen a la satisfacción de las necesidades de la población, como vivienda. Ese ha sido el planteo que hemos hecho, lo dialogamos con el presidente de la República, hasta ahora no hemos tenido respuesta formal de tipo alguno de la presidencia. En el marco de la rendición durante este mes hubo varias movilizaciones de diferentes sectores. El 7 de julio habrá un paro parcial de 9 a 13 con concentración frente a Torre Ejecutiva y movilización hacia el Palacio Legislativo. Abdala dijo que la guerra y la pandemia no son excusas. Lo que está viendo es un enorme crecimiento del Producto Bruto Interno, algunos disfrutan de importantes precios internacionales de las materias primas, están exportando a volúmenes importantes, logran depositar en el sistema financiero 9.000 millones de dólares, pero la gente está pasando hambre, está pasando mal. Entonces, a mí me parece que, sea cual sea el contexto global, bueno, tiene que haber un Estado amigable con los más vulnerables. Abdala reivindicó los consejos de salarios como ámbitos para definir los aumentos salariales y garantizar los derechos de los trabajadores. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, junto a autoridades municipales, recorrieron el asentamiento Che Guevara. Se anunció además que la comuna va a aportar un predio para que se realoje a las 35 familias de ese asentamiento. El asentamiento Che está ubicado en el entorno de la Fortaleza del Cerro, en la calle Cuba y avenida José Valle y Ordóñez. Dadas las características del terreno inclinado y rocoso, no es posible construir cimientos y pozos negros, lo que hace inhabitable este lugar. Hace un año que cuenta con servicio de agua potable de OCE. Cose informó a las 35 familias que allí habitan que se logró un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para realojarlos. La Intendencia cuenta con un terreno de su cartera de tierras para el realojo de estas familias y actualmente trabaja en el proyecto arquitectónico de las viviendas que se concretará en el marco del plan Avanzar junto con el Ministerio de Vivienda. Otro asunto. La Comisión Nacional de Cultura del Frente Amplio emitió un comunicado expresando su solidaridad con el Club Social y Deportivo Villa Española tras la reciente decisión del Ministerio de Educación y Cultura de intervenir a la institución. La nota dice: respecto a la actuación reciente relativa al club efectuada por el Ministerio de Educación y Cultura, entendiendo la pertinencia normativa de la misma, habríamos preferido se propusieran otras instancias y mecanismos de regularización antes que una medida extrema como la intervención. El club está desarrollando un proceso de reforma de estatutos y adecuación de tiempos de realización de todas sus obligaciones con posterioridad a las interferencias causadas por la pandemia, acota el comunicado. La Comisión de Cultura del Frente Amplio considera preocupante y rechaza la intromisión del Estado en el manejo de redes sociales del club.
siendo que estas son un instrumento de expresión y comunicación, se agrega, para culminar lo que implica un preocupante precedente respecto al control social por parte del Estado. También se manifestó a propósito de este tema el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Sí, que llamó a que la sociedad esté atenta ante posibles desvíos autoritarios. Si uno mira el conjunto, entran fuerzas policiales al Club Progreso para ver si hay materiales relativos a la ley de urgente consideración. Se toman medidas, digamos, con respecto a hinchas de Peñarol que van con una camiseta que dice que todos somos familiares. Ahora esta cuestión, bueno, la verdad es que estamos sumamente preocupados desde el punto de vista de que no se desarrolle un costado de algún desvío, digamos, represivo, autoritario, en un Estado que debe amparar las libertades de todo el mundo, ¿no? ¿Hay persecución a la lucha por derechos humanos? Y bueno, recientemente el PIT-CNT sacó una declaración, por ejemplo, rechazando que vayan al Tribunal de Penas 2 compañeras y compañeros que estaban haciendo una pintada convocando una movilización del PIT-CNT. Es decir, en ese sentido, la vigilancia de la sociedad es muy importante para que no haya nunca en nuestro país, digamos, desvíos autoritarios de ninguna naturaleza. Más de este asunto, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos también cuestionó la decisión de intervenir el Club Social y Deportivo Villa Española en el entendido de que se trata de una señal negativa para toda la sociedad. Ayer, previo al partido de Racing y en respuesta a la decisión del Ministerio de Educación y Cultura, los jugadores salieron a la cancha con pancartas alusivas al nunca más y a la cultura del barrio. Para nosotros es preocupante que se cuestione a un club, que se lo intervenga, porque se tiene sensibilidad social. Un club, por esencia, es social. Por lo tanto, la preocupación por los derechos humanos, por el bienestar de la sociedad, tiene que estar en todo ambiente social. No se puede sancionar a un club por tener preocupaciones por promover los derechos humanos. Es un contrasentido que nos preocupa porque es una señal muy negativa para toda la sociedad. ¿Ustedes se han contactado con la directiva del club en las últimas horas después de lo que fue la intervención? Sí, hemos mantenido el contacto y le expresamos nuestra solidaridad y reitero, nos preocupa esta actitud soberbia del gobierno, cuestionar que un club salga con la camiseta de los desaparecidos o cuestionarlo que salgan preguntando dónde están, cuando se dice y se reconoce que es un problema de toda la sociedad, es un contrasentido. Y ahora volvemos a asuntos que están instalados en la agenda, hoy mismo incluso. Los derechos humanos hoy en Uruguay, Julieta Núñez Tomás. Así es, como comentábamos al principio, está en este momento llevándose a cabo la sesión número 135 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y allí hay una delegación del Estado uruguayo, pero también delegaciones de la sociedad civil y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que están allí presentando sus informes sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Uno de estos informes alternativos al del Estado uruguayo fue organizado por SERPAJ, se lo armó el Servicio de Paz y Justicia aquí en Uruguay y lo armó en conjunto con otras organizaciones como CAINFO, Memoria en Libertad, Ovejas Negras, Mujeres y Salud en Uruguay y Madres y Familiares. Allí se tocaron distintos temas y hay un capítulo especial sobre seguridad y cuestiones vinculadas a la seguridad pública y a la situación carcelaria también. Derechos sexuales y reproductivos, memoria, libertad de expresión son algunos de los temas que aborda este informe. ¿Qué es lo que se destaca? Bueno, hay una situación puntual que destacamos aquí cuando hicimos la lectura del informe que tiene que ver con la tortura, o así es como se interpreta en este informe, a menores de edad, a niños, niñas y adolescentes que se encuentran siendo asistidos, siendo tratados en centros de salud mental. Hay allí algunas recomendaciones específicas sobre qué se debería hacer con esta población que hace tiempo ya que vienen señalando varias instituciones. De hecho, el Comité del Niño, por ejemplo, es una de las que viene señalando que es necesario
necesario trabajar con esta población en particular. Si les parece, vamos a compartir ahora en pantalla cuáles son las recomendaciones que hace este informe para presentar ante la ONU y que allí se pueda entender de alguna manera cuál es la situación de estos niños, niñas y adolescentes. Una de las recomendaciones, la primera recomendación está allí, es eliminar los centros aislares y monovalentes. Esto tiene que ver con la situación de atención en centros de episodios agudos y centros de medio camino, así se los llama, en los que están siendo asistidos algunos niños, niñas y adolescentes y que por la ley de salud mental deberían ser eliminados. Otra de las recomendaciones que hacen es garantizar los derechos fundamentales, el derecho a la educación, a la recreación, al tiempo libre y a mantener los vínculos con sus familiares. Estos derechos no están siendo garantizados en este momento, señalan en este informe. También respetar los plazos y ofrecer respuestas inmediatas ante el alta. Es otra de las problemáticas que están siendo, de las que están siendo víctimas estos menores de edad, porque no se están cumpliendo con los plazos y cuando tienen el alta médica a veces están allí meses. Después del alta médica siguen estando, bueno, de alguna manera siendo asistidos en estos centros que obviamente tienen estas características que veníamos compartiendo y también disponer de mecanismos efectivos de denuncia y de protección. Lo que nos mencionaban es que todo lo que se sabe sobre esta situación actualmente y todo lo que está en este informe sobre esta situación está vinculado con las denuncias y que si las denuncias no se pueden vehiculizar correctamente, entonces no hay forma de saber cuál es la situación de estos niños, niñas y adolescentes. Nosotros hablamos con Tamara Zamudio, que es integrante de Serpaj y que trabajó específicamente con esta situación y nos explica en qué situación están ahora estos niños, niñas y adolescentes. Hay una mirada, digamos, en términos de salud mental hacia las infancias y las adolescencias que desde Serpaj, como integrante del Comité de Derechos del Niño de Uruguay, se viene denunciando como patologizante, digamos. Esto significa que hay sufrimientos o situaciones de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes que tienen una respuesta que los patologiza, los intenta categorizar y además da respuestas que están basadas en medicamentos y en instituciones que intentan regular su cotidianeidad, ¿no? En este sentido, esas instituciones totales que son llaman centros de salud mental o casas de medio camino, se observan y se identifican a través de la recepción de denuncias por parte de la sociedad civil, de distintas denuncias de familiares y de los propios adolescentes que transitan esos lugares, pero también del Mecanismo Nacional de Prevención, que ha hecho distintas visitas de monitoreo, se observan distintas situaciones de vulneración de derechos, ¿verdad? En primer lugar, como una práctica más general, la cuestión de, bueno, de la invasión de la privacidad, de la limitación del ocio, de la vinculación con la comunidad, con la familia, con los espacios educativos donde estaban transitando estos niños, niñas y adolescentes antes de ingresar en estos centros y además en algunos centros se identifican prácticas que son de violencia directamente, ¿no? Violencia psicológica a través de amenazas, insultos, discriminaciones cotidianas, ¿no? O estigmatizaciones cotidianas hacia ellos y ellas, prácticas de aislamiento, de encierro, de sobremedicalización, es decir, de que estén dopados, o sea, que les llaman, ¿no? Que estén medicados por mucho tiempo y también de violencia física, ¿no? O sea, el Mecanismo Nacional de Prevención identificó en al menos 3 centros relatos y situaciones de violencia física hacia esos niños, niñas y adolescentes. Abordamos recién aislamiento de personas menores de edad. Ahora, Julieta, ¿qué pasa o qué dice el informe con respecto a la privación de libertad de personas adultas, mayores? Bueno, toca varios temas referidos a esos. Especialmente te llama la atención sobre lo que tiene que ver con las muertes en el último año en el sistema penitenciario. También la situación de las mujeres que tuvieron un incremento, hubo un incremento importantísimo en la población de mujeres privadas de libertad. Y esto tiene, además, y lo dicen así en el informe, consecuencias mucho más importantes para la familia de estas mujeres que en los casos en los que son hombres, y también llama la atención específicamente sobre algunas cuestiones vinculadas a la legislación, y lo que dicen es que si bien han habido avances y han habido garantías, un aumento a las garantías, también hubo retrocesos, y uno de los retrocesos que mencionan justamente tienen que ver con artículos de la Ley de Urgente Consideración, que lo que dicen es que lo que hicieron fue lesionar gravemente procedimientos y garantías establecidas en el Código de Proceso Penal, que lo que hizo fue volver a introducir elementos inquisitivos en el proceso actual. Y entre las recomendaciones está la derogación de algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración y la garantía del debido proceso. Vamos a ver qué es lo que tiene para decir las Naciones Unidas ahora sobre esto, porque en esta etapa que está ahora, lo que sucede es que este informe se presenta de manera periódica y cada tantos años las Naciones Unidas hacen una devolución
al país sobre lo que se presentó este año. Entre los 8 países que se les va a estar haciendo una devolución está Uruguay, así que veremos qué es lo que tiene para decir Uruguay. Recordemos que ya desde Naciones Unidas se han hecho algunos comentarios sobre el carácter punitivo de la ley de urgente consideración, así que vamos a ver qué es lo que van a decir en esta ocasión, en este informe alternativo y ampliado también sobre esta situación. Vamos a escuchar ahora a Andrea Sorondo, también de Serpag, explicando cuál es la problemática asociada a las cárceles que van a presentar ahora en estos días nomás en Ginebra, en lo que está sucediendo ahora con la sesión número 135 de Naciones Unidas. Tenemos la situación de la cantidad de muertes ocurridas en el 2021, 89 muertes. Es un número histórico para nuestro país y llama mucho la atención. Primero porque son muertes bajo la custodia del Estado, entonces efectivamente eso tiene una mayor atención, pero a su vez muertes que se podrían haber evitado, ¿no? Porque dan cuenta de que hubo omisión en la asistencia de salud, muertes bajo custodia policial, entonces son muertes que deben ser investigadas. A su vez, la cantidad de personas privadas de libertad, estamos en los 14.000 personas privadas de libertad, es una cifra asombrosa, preocupante, que deberíamos prender todas las alarmas. Uruguay se ubica en el número 12 de tasa de prisionalización en todo el mundo, lo cual eso no da ninguna garantía porque en realidad eso implica de lo mal que se está gestionando la seguridad pública en nuestro país, ¿no? Y a su vez lo que implica en el cotidiano, en las condiciones edilicias, sanitarias, acceso a salud, educación, pasantías laborales, por lo que, si efectivamente no se toman medidas, otras alternativas de la gestión de la privación de libertad de adultos, esto va a ser un gran problema, que ya lo está haciendo, ¿no? Porque en realidad no sé qué más tiene que suceder para que nos asombre las cosas que están pasando en las cárceles hoy en día. Y no nos olvidamos de las actividades que se desarrollan en el marco de la conmemoración del último golpe de Estado. Por eso nos vamos al Palacio Legislativo con nuestra compañera Macarena Vico. Incluso medios de comunicación. Compañero, ya dio inicio la actividad aquí en el Palacio. Hizo uso de la palabra la vicepresidenta Beatriz Argimón, que recordó la importancia de en esta fecha renovar el compromiso por la democracia, que no hay democracia sin parlamento, destacó también, y ahora está haciendo uso de la palabra el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Fabián Cardoso, que también destacó esa importancia de ratificar los compromisos democráticos y alertar ante los discursos de odio que hoy en día se ven mucho a través de las redes sociales y que APU ha alertado sobre ellos. Nos dejamos ahora con lo que está pasando aquí sobre el compromiso sobre la democracia, los compromisos sobre la democracia uruguaya. Ningún tipo de piedra en el camino. Queremos, por ejemplo, que los medios de comunicación sean viables porque allá detrás de esa viabilidad están los salarios de nuestros compañeros. Pero sí necesitamos reales compromisos del sector empresarial y del sector político, porque sepan ustedes que sin medios de comunicación que no sean viables no vamos a tener una verdadera democracia, porque no se van a escuchar todas las opiniones. Y cuenten con nosotros para proponer iniciativas que tengan que ver con enfrentar la desinformación, los discursos de odio, a los cuales se las enfrentan con más periodismo y con más democracia. Gracias a todos por estar esta vez y otra vez podemos decir viva el Uruguay, porque este tipo de eventos son posibles cuando nos unimos detrás de un único objetivo. Gracias. El presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, y seguimos repasando la agenda vinculada al 27 de junio y diversas actividades. Exacto, porque el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, estuvo y participó en Colonia Suiza de la designación de una calle con el nombre de Oscar Lebel. Claro, integrante de la Marina Uruguaya, digamos, sí, ¿no? De la fuerza justamente naval, constitucionalista, que se opuso al golpe de Estado y que lo hizo saber a través de una recordada pancarta que puso en la fachada de su casa, lo que le costó, por supuesto, el encarcelamiento. Yo creo que es un homenaje a la unión de la valentía con la bondad y el compromiso republicano. Esa es la verdadera valentía, porque además quienes conocieron a Lebel te cuentan qué tipo de gente es, qué tipo de gente fue. Y el honor al uniforme, porque todos recordamos esa imagen que hay del uniforme bien puesto.
para que nadie se llamara engaño. La razón de ser, en ese caso de Submarina, que él integraba, tenía mucho que ver con la defensa de las leyes y la Constitución. Por eso viene bien también recordar eso de el uniforme muy bien llevado. Este tipo de conmemoraciones o de recuerdos nos tiene que llevar a valorar la importancia de la concepción republicana, no solo de gobierno, sino de convivencia, el valor de la democracia, por supuesto la lucha necesaria por la libertad en todo momento. Es un compromiso a esta altura, creo que civilizatorio. Más móviles en la edición central de MBD Noticias. Volvemos con Diego Martini. Así es, compañeros, ahora estamos adentro de esta Federación de Vidrio que hoy funciona como un centro cultural acá en plena Teja, donde recordemos el 27 de junio de 1973, acá el secretario ejecutivo de la CNT, presidido por Delía, definió organizar la huelga general que duró hasta el 11 de julio. Vemos ahí en la mesa hablando a Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP, a su lado tiene a Portillo de Aute y a Fernando Pereira. Escuchemos lo que dice Gerardo Rodríguez de FANCAP. De la dictadura hace un discurso en el que afirma que la huelga está perdiendo fuerza, que para ellos ya estaban volviendo todo a la fábrica, que estaban tomando el control del país, y que la muestra de eso era que las llamas de la ANCAP, de la refinería, estaba encendida. Y ahí los compañeros tomaron la decisión de parar la refinería. Y no había forma de pararla desde adentro porque la refinería es un proceso complejo, de altas temperaturas, presiones, es un tema bastante complicado para parar, no es ir a bajar una llave. Y se tomó esa decisión y hubieron momentos muy tensos donde se coordinaban los que estaban afuera con los que estaban adentro para ver de qué manera, es decir, bueno, vamos a hacer un atentado, porque eso, vamos a tirar una cadena, vamos a los transformadores, hacer saltar toda la energía eléctrica, y eso indudablemente puede generar pérdida indudablemente de los equipos, pero pérdida de vida. Y había que estar atento adentro para responder, digamos, con todos los servicios de vapor, aire, para que esto no terminara en una desgracia. Y dos compañeros, Ernesto Vega y Ernesto Bosch, y el Tano, tomaron la tarea de ir a tirar esa cadena. Era un tema, créanme, bastante complicado, porque no solo era difícil llegar hasta los transformadores, sino que para generar el cortocircuito con la cadena había que tener aquello bien puesto, sí, pero aparte había que tener suerte, porque de la cadena tenía que cruzar el transformador. Y salta en un muro y cae Ernesto Vega y se quiebra. Y le pide a Altano que siga sin él y que vaya a tirar la cadena. Y tira la cadena y dice que aquello fue un fogonazo en la refinería. La llama de la antorcha, dice que nunca se vio como se vio esa vez. Los ruidos, el ruido, el fuego, todo lo que... Los milicos no sabían lo que hacer, gritaban, daban orden y no sabían qué ordenaban porque no, era un caos aquello. Esto simplemente lo traigo, digamos, porque debe haber habido muchas antorchas, muchas historias que de repente no conocemos, pero cada uno en su lugar de trabajo, en su fábrica, en su casa, porque también decía la compañera... La vieja sede de la Federación del Vidrio, habla Gerardo Rodríguez, actual presidente de FANCAP, recordando uno de los tantos acontecimientos de la huelga general, en este caso en la refinería de La Teja. Una de las tantas anécdotas Claro. de ese día histórico en muchas partes del país. Y cambiamos de tema, Martín. Cambiamos de tema porque, bueno, en este momento hay movilizaciones por asuntos de coyuntura. Fue el caso de la Unión de Transportistas del Uruguay, que se movilizó en Punta del Este, Natalia. Por lo que reclaman para el sector es lo que definen como una situación desesperante. Bueno, el motivo de esta presencia es que sinceramente no aguantamos más, estamos muy complicados económicamente, la pandemia nos sigue golpeando porque los viajes por el COVID se nos siguen bajando y queremos que el Poder Ejecutivo cumpla con lo que prometió, ¿no? El
En abril el ministro Tabaré Viera, en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, hizo el anuncio del 100% de aportes patronales y la no obligación de IRA de patrimonio para el sector turístico. Y por ahora eso no se ha cumplido. A partir de esto, ¿ustedes qué esperan, qué reclaman y bueno, qué es lo que necesitan para seguir funcionando? Y nosotros precisamos oxígeno, porque sinceramente tenemos una mochila de 2 años y medio de pandemia. En este mes están venciendo los préstamos SIGA Turismo y no los podemos afrontar. También precisamos que se postergue unos meses más hasta la temporada de los préstamos SIGA Turismo, porque sinceramente el invierno para nosotros es muy complicado y sinceramente precisamos un auxilio del gobierno, que no nos suelten la mano a unos pocos meses de empezar la temporada. Bienvenidos y bienvenidas ahora al capítulo internacional. Comenzamos comentándoles que en Ecuador la Asamblea Nacional culminará mañana el debate convocado por la oposición para destituir al presidente Guillermo Lasso. Allí las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas ya llevan 2 semanas y tienen paralizados al país, incluyendo el control de 1000 pozos petroleros. Se declaran en pie de lucha contra el gobierno de Ecuador. Han pasado 2 intensas semanas de protesta, pero el ánimo de los miles de indígenas que han salido a manifestarse permanece intacto. Naira Chalán, dirigente indígena, asegura que no se irán sin una respuesta. Los compañeros campesinos, realmente que hemos visto asfixiadas nuestras economías, hemos dicho, vamos a sacrificar este tiempo de movilización, pero vamos a sacrificar porque vamos a conseguir realmente lo que nos hemos propuesto para salir al proceso de movilización. El propósito de los dirigentes indígenas es claro, no flaquear hasta haber cumplidos los 10 puntos del pliego de demandas que le han presentado al gobierno y que van desde medidas para aliviar las economías de los hogares más humildes hasta la reducción y congelación de los precios de los combustibles. A Quito han llegado manifestantes provenientes de prácticamente todos los rincones del país. La capital los recibió con gases lacrimógenos, los mismos que han respirado casi a diario en las largas jornadas de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Mejor nos están discriminando, que somos terroristas, que somos corristas y muchas cosas. Nosotros somos indígenas de corazón y luchamos por nuestro derecho. En el ambiente hay un sentimiento generalizado de indignación, en particular con el presidente Lasso, al punto que algunos demandan su destitución en la Asamblea Nacional, por considerarlo el principal responsable de las muertes de manifestantes ocurridas en las protestas. Y en un intento por descomprimir esta situación, el presidente Lasso anunció la rebaja de los combustibles, aunque es menor que lo reclamado por los huelguistas. Los ecuatorianos debemos volver a la normalidad. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto he decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. Ahora nos vamos a Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro anunció que ofrecerá asilo político a la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, que fue condenada el 10 de junio a 10 años de prisión. Bolsonaro dijo que Áñez es una mujer encarcelada injustamente y anunció que buscará que venga a Brasil si el gobierno boliviano está de acuerdo. Estamos pronto para recibir su asilo como esos otros 2 que fueron condenados a 10 años de prisión, afirmó. Áñez, acusada de terrorismo, sedición, conspiración y de tomar acciones irregulares para asumir la presidencia en noviembre de 2019, fue sentenciada a 10 años por el caso Golpe 2, junto con el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas William Scaliman y el ex comandante general de la policía Vladimir Calderón. Sé que Yanine está en prisión, vi unas imágenes terribles, una mujer arrastrada a una prisión acusada de actos antidemocráticos, denunció el presidente en una entrevista televisiva.
Asimismo, el presidente brasileño que buscará la reelección en octubre aseguró que Brasil está poniendo en práctica cuestiones de relaciones internacionales de derechos humanos y que el caso de Bolivia recuerda lo que está sucediendo con el Tribunal Supremo Federal en su país. De cara a las presidenciales del 2 de octubre, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lidera las encuestas con un 46%, mientras que Bolsonaro sigue estancado en el 32%, según un sondeo del banco de inversión BTG Pactual. En este sentido, Bolsonaro dijo que el expresidente Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce son amigos de Lula y acusó al candidato de izquierda por no hablar absolutamente nada del caso. Y en Colombia, el presidente electo Gustavo Petro anunció este domingo que la reforma tributaria que impulsará desde su gobierno tendrá que ser aprobada este año. Lo que pretende es una recaudación de 50 billones de pesos colombianos anuales, que son más de 12.000 millones de dólares. El texto con la propuesta lo presentó el Partido Verde cuando Petro era congresista, según explicó. En ese momento planteé que la solución debería ser simple. No pensar en una gran reforma estructural, sino en una fórmula simple. Derogar la reforma tributaria de 2019, señaló. De esta manera, según el mandatario electo, con un simple artículo que eliminaba las exenciones y regalos que se dieron, se hubieran recuperado unos 20 billones de pesos. Consultado sobre cómo obtendría los recursos que le permitan llegar a la cifra que se propone, Petro contestó que grabaría los dividendos de las empresas según los montos con una escala progresiva. Según el presidente electo, en cualquier parte del mundo, cuando una persona saca el dinero de su empresa para usarlo de manera personal, paga grandes impuestos. La única manera para que no pague impuestos por eso son los paraísos fiscales, señaló. Ese dinero en la empresa es capital. Son puestos de trabajo, inversión, ampliación, lo que quieras. Tiene una función social. Produces, ganas, pero produces. En cambio, si ese dinero se vuelve tesoro en el bolsillo, no es capital. Y entonces ahí los estados desestimulan eso gravándolos altamente, precisamente para que sea capital, es decir, para que se quede en las empresas y produzcan más puestos de trabajo y más riqueza, explicó Petro. La oposición a la reforma tributaria fue uno de los puntos centrales de las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que le entregará la banda presidencial a Petro el próximo 7 de agosto. Reacciones en la futura oposición. El ex candidato oficialista Federico Gutiérrez dijo este domingo que le preocupa la reforma tributaria planteada por el mandatario electo y aseguró que desde su sector político harán oposición seria y responsable al gobierno de Petro. Se nos fue el bloque inicial. Pero ya volvemos a la segunda parte de esta edición central con más información. Con más información y sanitaria. Sí, exactamente. Porque aumentan las infecciones respiratorias en el país, principalmente los casos de gripe causados por el virus de influenza H3N3 presente en la vacuna antigripal. En este sentido, autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, aquí en nuestro país, en Uruguay, alertan y llaman a vacunarse contra la COVID-19 y también contra la gripe y a mantener el uso de tapabocas entre personas de riesgo o ante la aparición de síntomas respiratorios, sea cual sea el virus que provoque estos síntomas. La epidemióloga consultora de la Oficina Panamericana de la Salud, Lucía Alonso, asegura que es esperable el aumento de virus respiratorios en esta época del año, pero además ahora se incluye en la lista el SARS-CoV-2, que complejiza el panorama. De todas formas, lo que más circula actualmente en Uruguay y en el Cono Sur es la influenza causante de gripe.
En algunos casos pueden haber coinfecciones con SARS-CoV-2, eso está descrito y es, digamos, esperable que ocurra, así como con otros virus respiratorios como el adenovirus, el VRS, virus respiratorio sincicial, el metaneumovirus, los parainfluenza. En niños, en ancianos es muy común ver todos estos virus y también bacterias que predominan en invierno, sobre todo cuando los virus toman control de la situación, como es el neumococo, la bacteria que causa la congestión y que puede causar consecuencias graves en personas vulnerables. El aumento de casos de influenza con respecto a los 2 últimos años de pandemia se debe a la biología de estos virus. Lucía Alonso asegura que cuanto más precoz es el inicio de la circulación de un virus, habitualmente es de mayor intensidad. El efecto de la pandemia sobre la circulación de otros virus respiratorios, por supuesto que existe, no sabemos exactamente en qué magnitud, pero es natural que cuando un virus, digamos, ocupa los que llamamos nichos biológicos, si los huéspedes, que somos nosotros las personas, estamos enfermos en su enorme mayoría de un virus, los otros virus no pueden ocupar ese lugar. Cuando se retrae la marea, digamos, de ese virus, los otros pueden aparecer. La proporción de positividad COVID para SARS-CoV-2 es mucho menor que para otros virus respiratorios, sumando influenza y demás virus respiratorios es muy superior, pero eso puede cambiar a lo largo del invierno, influenza retraerse y otros virus retraerse, y SARS-CoV-2 volver a dominar, sobre todo en la aparición de nuevas variantes, que es un fenómeno que es esperado, como ha ocurrido hasta el momento. Alonso asegura que es importante la vacunación contra COVID, contra la gripe y también la vacunación contra neumococo, principal causante de neumonías. Esta última está indicada en niños, ancianos, personas inmunodeprimidas, con enfermedades cardíacas, respiratorias y con diabetes. Si estoy con gripe, es igual importante de tomar medidas como si fuera SARS-CoV-2, no ir a trabajar, no visitar personas enfermas o añosas, no visitar recién nacidos, si estoy con mocos, si estoy con tos, con dolor de garganta. Esa lógica persiste y debiera ser indistinto a qué virus estoy cursando. Más asuntos de salud. Hoy el Ministerio de Salud Pública dio a conocer el informe sobre los casos de COVID-19 registrados hasta el pasado sábado, 25 de junio. Exacto, del 19 al 25 de junio de este año. Según los datos sistematizados, hay 5.681 casos nuevos con 32.517 test realizados. En la última semana fallecieron 19 personas, 3 menos que en la semana anterior. También descendió el índice de positividad a 17,5%. El porcentaje de camas ocupadas en CTI por COVID-19 llega a 4,7% del total. Hay novedades vinculadas a UPM también. Exacto, UPM cuenta ya con la aprobación de la Autoridad Ambiental a su plan de comisionamiento de la nueva fábrica de celulosa que construye en la zona de Paso de los Toros. Esto la habilita a comenzar la fase de pruebas de los equipos para iniciar la producción. Según un comunicado de la compañía, estas tareas se desarrollarán durante estos meses de 2022 y hasta la puesta en marcha de la planta, y abarcan ensayos mecánicos, pruebas hidráulicas, pruebas de control y los respectivos ajustes de distintos equipos del proceso de producción. Esta etapa es un requerimiento previo al inicio de la elaboración de celulosa en la planta, que está previsto que se dé en el primer trimestre del año 2023. Hay más de la agenda vinculada a este 27 de junio y a la memoria como gran tema. La organización Sitios de Memoria entregó al PIT-CNT una serie de documentos desincautados de los archivos de inteligencia sobre las actividades de resistencia del movimiento obrero al autoritarismo. La entrega incluye unos 80 materiales que van desde 1958 hasta 1985. Estamos desincautando, devolviéndole al movimiento obrero una serie de materiales que hacían la denuncia de la dictadura, la denuncia del autoritarismo y a la difícil construcción que fue la unidad del movimiento obrero, ¿no? En estos materiales que van desde el 58 hasta el 85 aproximadamente, son unos 80, 90 materiales y es en realidad una primera etapa de devolución a la central. Encontramos de todo tipo de
denuncia, de información de cada uno de los gremios. Esencialmente son boletines, volantes, afiches, todos materiales producidos por los diferentes sindicatos, por las diferentes organizaciones de los trabajadores, por la CNT y por organizaciones previas, como, bueno, hay documentos del Congreso de Unificación Sindical, hay documentos de organizaciones de los trabajadores rurales remolacheros del año 58, donde denuncian represión policial. Estamos hablando desde el año 58, ¿no? Simulacros de fusilamiento, una cantidad de actos represivos contra los trabajadores que se venían dando desde la década del 50 y por supuesto fue recrudeciendo en la década del 60 hasta lo que fue el golpe de Estado, digamos. Y uno de los temas de actualidad de los últimos días, también de hoy, porque sigue en agenda, va a estar en Lado B, que ya viene a la pantalla de TV Ciudad. La intervención del Ministerio de Educación y Cultura al Club Villa Española. Estamos saliendo de días muy fríos, aunque el frío va a seguir. ¿Te parece si compartimos el informe de Inumet? Por supuesto. Ahí lo vemos, Vamos empezamos a repasar justamente. Mañana, martes 28 de junio, una mínima de 7 grados, una máxima de 11 y continúan las nubes. Sí, es cierto, cielo más bien cubierto, por lo menos en Montevideo y área metropolitana. Claro, ustedes observen que las temperaturas empiezan a despegar. No pasa con la mínima prevista para el miércoles 29 de junio, ya pasamos al miércoles, que va a ser de 5 grados, pero sí pasa con la máxima, que va a ser de 16, y se agradece, Natalia. Sí, y además se agradece también ese sol que empieza a aparecer, aunque tímido, también el jueves 30 de junio, con una mínima de 6 y baja de nuevo la máxima a 13 grados. Y hasta aquí la edición de hoy. Nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, a quedarse en TV Ciudad. Instancia clave en la causa penal por el acuerdo hasta 2081 con Catunasi. Mañana declaran el ministro Luis Alberto Heber y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. Ante aumento de casos de virus que provoca gripe, autoridades de OPS en Uruguay exhortan a vacunarse y utilizar tapabocas. Ursea define mañana el precio de paridad de importación del combustible, un insumo que será tenido en cuenta para definir el precio en el mes de julio. La mayoría oficialista de Antel rechazó presentar recurso contra decisión del gobierno que habilitó a cables a vender internet. Mecanismo de prevención de la tortura denuncia violencia física en centros de salud mental para personas menores en Uruguay. Transportistas turísticos se movilizaron en Punta del Este por reclamos para el sector. Definen como desesperante su situación. Sindicato de Trabajadores del Mar y Afines denunció la desaparición en el mar de un marinero de cubierta. La empresa había señalado que se había ido a su casa. El presidente del PIT-CNT aseguró que preocupa la intervención del Club Villa Española y llamó a estar alerta ante posibles desvíos autoritarios. Intendencia de Montevideo lanzó un concurso para construir un memorial dedicado a las expresas políticas víctimas del terrorismo de Estado. La pobreza y la inflación alimentan el nuevo estallido social de Ecuador que pone en jaque la continuidad del presidente Lasso.